¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más en el canal Un Salto Cuántico y la Ciencia del Éter con mi amigo Joaquín Piqué. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Un gusto tenerte aquí otra vez. Oye, pues los dos programas que hicimos anteriormente, la verdad que han gustado bastante porque, bueno, a mí me han flipado los dos y tal, pero bueno, la lanza del destino, el templo de Salomón, el arca de la alianza y bueno, y la materia oscura están listos muy alto, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y hacer otro tercer programa sobre las aplicaciones positivas que tiene esta energía etérica y bueno, y cómo podemos aprovecharla en nuestro beneficio y no para matar gente ni derribar pueblos como el de Jericó y matar a todo el mundo una vez dentro, ¿no? Si las aplicaciones positivas del éter. Pero antes, si quieres, para que la gente lo flipe de primera, quiero compartir contigo una foto que saqué, creo que esto fue en el año 2015 o 16, donde en un viaje que fui por la mañana temprano a Málaga, resultó que había un cielo muy perturbado por chemtrails, ¿vale? El programa de fumigación a partir de 2020 ha descendido, pero en la década de 2010 a 2020 ha sido espectacular. Total, que yo esa mañana notaba que había algo muy raro y es la zona de Antequera, ¿vale? Entonces, eché una fotografía desde la ventanilla del coche mientras conducía así mirando al tendido al estilo Laudrup y de repente cuando examiné la foto, Kim, vi algo que quería compartir contigo. ¿Por qué? Porque según tú, la energía etérica funciona en espiral, es una onda que viaja en espiral. Como el ADN igual. Curiosamente. Por lo tanto, hay una relación directa entre el ADN, ¿verdad? Y el éter. Pues la cuestión es que, si seguimos viendo, ¿vale? Yo lo que intenté es ver... Aquí yo me daba cuenta que esta nube, con este tipo de punta, era algo raro, ¿no? Realmente, además, de hecho, cuando vemos este tipo de nubes raras con una sombra oscura dentro, es tecnología, digamos, exótica, creo que es de militares, desarrollada como a partir de la retroingeniería, de que nos hablaba Bob Lazar, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo eché ahí una foto y de repente, fijaros bien, esta es la foto que al aire, tirando varias, yo tiré y yo me di cuenta, era muy imperceptible, se veía aquí como un muelle, ¿vale? Como un muelle. Y de repente, cuando yo la trato un poco y la realzo el contraste, se ve como un muelle aquí y aquí delante como un objeto. Kim, lo podemos ver. Sí. Entonces, estamos viendo un objeto viajar por el éter directamente, ¿no? ¿O qué ves tú aquí? Sí, parece como si hubieran producido como un tipo de disparo energético y eso sería pues el rastro de ese disparo, ese flechazo que han utilizado. Y como es en espiral, es que evidentemente es así. Para mí es algún tipo de armamento escalar que han utilizado ahí en esa zona. Por lo tanto, yo lo que... Dime. Y con las nubes sirve como de huella para ver si efectivamente se ha efectuado o no ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que deduzco también, una de las cuestiones del programa de fumigaciones clandestinas era de 2010 a 2020 ha sido hacer del mundo un enorme campo de pruebas para probar las armas escalares o tecnología escalar. Sí, porque como las nubes también almacenan agua, el agua interacciona directamente con lo que es el éter o la energía etérica. Entonces, pues por eso va como acomodando la misma dirección que tiene la energía que van emitiendo. Para que aquí se vea aquí, mira, esta es la carretera, no hay esta es la foto original, no hay trampa ni cartón, y yo me di cuenta que se me podía haber pasado, pero bueno, aquí más o menos que yo ya he visto muchas fotos, y soy un poco zorro ya para ver cosas raras en los cielos, digo, esto aquí hay un muelle, ¿esto qué es? Qué raro. Y además yo de hecho hice un programa llamado
altera las frecuencias naturales de la Tierra, que es un programa que se me ha perdido y no he podido resubir. Si algún lector lo tiene, altera las frecuencias naturales de la Tierra. Empezaba explicando esta espiral. Y lo que deduzco es que se han estado probando armas entre objetos que están por ahí pululando de manera invisible o no aparente, ¿vale? Han estado pues probando armas y disparándose por el éter mientras la gente conducía por la carretera y no se enteraba de nada. El armamento etérico o armamento escalar está a la orden del día, y como es un armamento invisible, la gente no se da cuenta, y solo se dan cuenta entre gobiernos que poseen este tipo de armamento. Curioso, ¿verdad? Lo que hay sobre nuestras cabezas que no lo vemos. Y aquí está el proyectil o la nave, una de las dos. No lo podemos saber. No, ahí no se precia. O puede ser un pequeño portal que hayan activado a distancia, y a partir de ahí se haya hecho ese tipo de proyección o disparo, o ese sea el origen del disparo con otra nave o objeto que sea invisible a lo que es al ojo humano. Claro, sería otra posibilidad interpretativa que este fuera el punto de origen del pulso y que fuera de izquierda a derecha, no al revés. Yo lo veo, no sé por qué, que esto avanza hacia aquí, ¿no? Pero no, realmente se va hacia el exterior, porque se expande, o sea, como un cono, ¿no? De la parte más estrecha a la parte más ancha. Qué curioso. Es en expansión, o sea, en principio el punto de origen tiene que ser el puntito que se ve ahí en la parte izquierda. Qué curioso. Pues yo lo que veo es eso, que en la década del 2010-2020 han estado probando los militares sus juguetes escalares, han estado haciendo un montón de pruebas en sus diversas aplicaciones sobre nuestras cabezas, mientras en este caso que yo iba conduciendo a un juicio a Málaga a las 9 menos cuarto de la mañana por la carretera, y vi esto. Pero claro, no vamos a hablar de las armas escalares de los militares, sino vamos a intentar ver un poco las terapias que puede generar o las aplicaciones beneficiosas que puede generar la ciencia del éter, un poco para darle esto un punto positivo, ¿no? Para empezar, no sé, por ejemplo, el caso más clásico es hablar de la cámara de acumulador de orgón de Wilhelm Reich, que no sé si fue el pionero en descubrir esto de manera moderna o fue otro señor. Bueno, él se dio cuenta, en la antigüedad ya se utilizaban más o menos la energía etérica para curar, pero el Wilhelm Reich, digamos que es el que se llevó más el mérito, porque con una construcción sencilla, no mecánica, no es una cosa que tengas que enchufar en ninguna parte, sino simplemente es hacer un sistema de capas como si fuera un condensador. Tú te pones dentro y entonces absorbes toda la energía que va condensando ese acumulador. Tiene unas instrucciones concretas que, si las sigues a rajatabla, entonces te puede beneficiar perfectamente. Si tienes un desconocimiento, puedes tener el error de colocar ese acumulador en sitios erróneos, y entonces en vez de beneficiarte, te perjudica. Entonces lo que se recomienda es que sea en un lugar que sea caluroso y seco, en un lugar elevado por encima del nivel del mar. Cuando más elevado, mejor. De hecho, creo que es a partir de 1000 metros, ahora no estoy seguro, a partir de 1000 metros para arriba, ahí lo que es la energía etérica es pura al 100%. Pero bueno, cuando más elevado esté del nivel del mar, pues muchísimo mejor. Y luego tiene que estar orientado en los 4 puntos cardinales y alejado de cualquier fuente electromagnética. No tiene que ver ni antenas, ni móviles, ni nada. Tiene que tener un radio de separación de cualquier aparato electromagnético. Y entonces todo lo que va a absorber, entonces será 100% neutro, 100% etérico, porque el acumulador acumula todo, tanto lo electromagnético como lo no electromagnético. Si tú te pones al lado de una torre eléctrica, pues aparte del orgón o del éter, también te va a absorber la energía electromagnética que tiene la torre, y entonces pues no te va a servir para nada. Por eso tiene que estar alejado de ese tipo de fuentes. Por eso no es bueno tenerlo en una ciudad, tiene que ser en el campo, apartado de este tipo de aparatos. Curioso. Todo esto hay que ver lo tóxica que puede ser una ciudad, ¿eh? Que funcionan menos los capacitores de energía orgónica. Me gustaría también dar el dato de que precisamente el nombre de orgón
creo que vino se lo puso por el nombre de, precisamente por el concepto del orgasmo, por así decirlo. El orgasmo, correcto, sí. Porque es como una sensación como de vitalidad extrema, y eso es lo que se quiere conseguir con el orgón o con el éter. Esa fuente de vitalidad, esa fuente original para que te nutra y te dé todo ese beneficio que te ofrece el éter. Porque realmente, Luego, claro, el tema del orgasmo, no sé si es un off topic y tal, también sería una liberación explosiva de energía vital, finalmente, ¿no? Y lo que sí es cierto también es que, por lo visto, al final, un poco el debunking que le hicieron para desprestigiarlo fue que era un pervertido y un obseso sexual para intentar desacreditar sus conocimientos y lo que aportó. Bueno, porque él era psicólogo, o sea, él estaba enfocado en el mundo de la psicología, de la psicoterapia, y también investigaba pues esa parte, ¿no? Entonces, pero por casualidades de la vida, pues él también empezó a investigar la parte del éter y la energía etérica, y al final fue más famoso por los acumuladores de orgón, el Cronbuster, etcétera, que no su trabajo en el campo de la psicología. Bueno, pues hablando de psicología y de que, como hemos comentado en programas anteriores, de que la energía vital, también uno de sus aspectos es una fuerza psi, es una fuerza mental, ¿ok? Bueno, si existen formas de potenciar nuestra energía mental, que por cierto yo de toda la vida siempre está intentando potenciarla, intentando memorizar cosas, memorizar letrillas, estudiar lo más posible. Es una cosa que realmente potenciar la energía así. Nunca me he parado a analizar el concepto, pero es una cosa que cuanto más aprendo, más me gusta saber. Y entonces, claro, si hay una manera de potenciarla, ¿no? Algún tipo de terapia o... Hay varios elementos o minerales que interaccionan directamente con el éter. El primero y básico es el agua. Estamos hechos de agua, por lo tanto somos un recipiente idóneo para almacenar éter. Las cascadas del agua, los ríos, cuando más vitalidad tenga el río, más de éter te estás cargando. Por ejemplo, el silicio. El silicio en el sentido de los cuarzos están hechos de silicio. Los cuarzos son unos sintonizadores perfectos para canalizar el éter. Toda la terapia con cuarzos, por ejemplo, es idónea para canalizar tanto la energía psíquica como el éter. La tierra, o sea, andar descalzo por la tierra, andar descalzo por la arena de la playa, porque la arena de la playa también tiene mucha carga de silicio, pues eso lógicamente te beneficia. Lo que no te beneficia es, por ejemplo, respirar polvo de silicio, porque ese te provoca cáncer de pulmón, ¿no? Pero lo que es caminar sobre la tierra, sobre la arena, la terapia con cuarzos, pues lógicamente pues es muy beneficiosa porque se interacciona directamente con el éter. Esa sería otra posible terapia. Una tercera, por ejemplo, es usar la geometría. La geometría en el sentido, por ejemplo, de las formas cóncavas, como por ejemplo puede ser un cilindro, puede ser una cúpula. Esa geometría cóncava, Alexander Kozyrev, que era un físico ruso, que también investigaba la energía escalar, pues diseñó o se dio cuenta de que la geometría cóncava te aislaba de lo que es el campo electromagnético y entonces te potenciaba también la energía psíquica y atraía esa energía del éter. Y creó lo que se conoce como lo que es el tubo de Kozyrev, que es un cilindro básicamente de aluminio que tú te colocas dentro, ya sea acostado o de pie dentro del círculo. Ahí en mi canal creo que hay un par de vídeos donde yo muestro ese tipo de tubos y como es, yo estoy adentro y estoy recibiendo ese tipo de energía y esa geometría te favorece ese tipo de recepción de energía y te puedes tumbar adentro, estar media hora, 40 minutos y ahí tienes tu terapia. Por ejemplo, antiguamente las casas, si te das cuenta, eran circulares, tenían forma como de domo. Las tiendas de los nativos americanos, ¿cómo eran? Eran circulares. Las yurtas por ejemplo, de Mongolia eran circulares. Las casas de los antiguos celtas, ¿cómo eran? También de forma circular.
Antiguamente había un conocimiento del éter muy, muy amplio, que todo tenía forma de círculo circular, en forma de domo, porque la energía circula mucho, mucho mejor que en un cuadrado. Por ejemplo, la arquitectura de Gaudí evoca todo ese tipo de energía técnica. Ahí no verás ni una recta en ninguna de sus construcciones. Todas las construcciones de Gaudí tienen forma como de espiral, curvas, no tienen nada recto. Entonces esas construcciones es un almacén de energía etérica de cualquier otro tipo de construcción. Curiosamente es muy admirado, pero poca gente lo imita. Casi no hay construcciones de ese tipo así circulares. Otro tipo de terapia o que puede favorecer ese tipo de energía, pues es lo que ahora se está poniendo en más conocimiento, más de moda, que es con las máquinas de energía escalar, que es lo que te comenté en un vídeo anterior, que hay una máquina que básicamente transforma la energía electromagnética en energía eléctrica, que es energía como electrostática básicamente, y tú recibes esa energía a través de un condensador, y ahí pues tienes el beneficio de esa terapia, que básicamente lo que es que emite iones negativos y te carga pues la batería de tus células y te las carga de vitalidad. Y cuando las células están cargadas de vitalidad, entonces tienen la capacidad de trabajar y curar lo que esté mal. No es que la máquina te cure, sino que te da la capacidad de carga energética para que el cuerpo tenga la capacidad para curar y trabajar por sí solo. Me gustaría matizar, Kim, perdón, me gustaría matizar, ahora que has hablado de la ionización, los iones negativos o positivos, que la ionización positiva del ambiente es malo para nosotros, ¿no? Sí, los iones de carga positiva son los que nos perjudican. Aunque positivo parece que sea muy positivo, pero no, la carga positiva es la que nos perjudica y la carga negativa es la que nos beneficia. Eso es que cuando tú estudiando mucho lo que son la tecnología electromagnética de los móviles, el wifi, el televisor, lo que hace es desprender iones positivos, y tenemos un exceso de iones positivos que nos tenemos que limpiar. Entonces, pues cualquier terapia que te favorezca la recepción de iones negativos, también, por ejemplo, la energía piramidal, por ejemplo, también ofrece ese tipo de ventajas de que te puedes cargar con iones negativos. ¿Vale? Es que durante mucho tiempo, cuando veía el tema de los cielos artificiales, ya han fumigado, y había días que no habían fumigado, sino que estaba el cielo gris, plomizo, y había lo que se le llamaba un electrosmog, y eso tiene una ionización positiva. Entonces, aparte de fumigar, todas las pruebas de armas escalares robaron la vitalidad del ambiente, por eso se veían los cielos de un gris plomizo feo. Y no es que hubieran fumigado, es que la ionización positiva resta vitalidad del ambiente y del cuerpo, claro. Exacto. Entonces, pues ahí pues estás como con más debilidad, con menos ganas de hacer cosas, como curiosamente últimamente la gente siempre se queja de que como se siente como un poco más débil, con más pereza, con menos ganas de hacer cosas, te baja el estado de ánimo. Eso es porque tienes un exceso de iones positivos. Realmente estamos grabando esto para finales del año 2021, y los meses de noviembre, octubre, noviembre, mediados de octubre, noviembre, diciembre han sido muy duros, y hay una especial apatía en el ambiente, quizás por ese exceso de carga electromagnética. Correcto, eso es indiscutible. Sí, ¿verdad? Aquí también, en la zona de Cataluña donde vivo, también se siente bastante. También la gente se siente con esa pesadez, esa como que me gustaría estar un rato más en la cama, me cuesta despertarme, ese tipo de cosas ahí se escucha con facilidad. Es muy interesante que comentemos esto, ¿vale? Porque recuerdo cuando, otra vez, vuelvo a lo mismo, cuando estudiaba el tema de las estelas químicas, hay días que hacía encuestas, oye, ¿quién tiene síntomas de resfriado, calambre en la pierna, o se le ha montado el gemelo, o te tiembla el párpado? Y hay gente, yo, fatiga mental. Entonces la gente tenía esos síntomas ese día.
Digo, qué casualidad que hoy estemos todos resfriados, ¿no? Todos. Entonces, es que han tirado algo al ambiente. Entonces, claro, esto de decir que ha habido una especial pesadez estos meses, es interesante que la gente lo sepa, porque parece que eres tú solo y que te has vuelto un tío perro de buena primera, cuando realmente hay algo en el ambiente que es que nos están robando carga etérica, literalmente. Así es. Entonces, también una forma, por ejemplo, de vitalizar, por ejemplo, el agua que te estás tomando es agitándola antes de beberla. Tú puedes tener una botellita de agua, la agitas fuerte. No es que sea una gran vitalidad, pero es mucho mejor que si te la tomas tal cual en reposo. Es una forma pues fácil y casera de tener un poquito más de vitalidad. De hecho, las máquinas que... Sí, agitarla para que esté viva. Es como los ríos, ¿no? Los ríos que están en movimiento tienen más carga vital que un pantano o un lago. Cuando el agua está quieta, se dice que el agua está prácticamente muerta. Se necesita movimiento para agitar ese tipo de vitalidad. Y existen pues dispositivos o máquinas que es para revitalizar el agua, que tienen muchas tienen forma como de huevo, de forma oval, porque la forma oval también estimula la vitalidad, y entonces el agua la hace mover en forma de espiral, y entonces ese movimiento en espiral hace que revitalice el agua. Este es el invento de Víctor Schauberger, que yo invito a ver los programas de Joaquín, en una trilogía sobre Víctor Schauberger. Y claro, me recordó a cierta vez que fui a casa de un amigo que el tío es como el profesor Bacterio, bueno, pero en bueno, ¿no? Él tiene muchos inventos y tal, y decía, mira, tengo una máquina que revitaliza el agua mediante ósmosis inversa. Y yo no lo entendía, esto fue hace muchos años, yo la probé y digo, es verdad que está un poco más buena el agua, aunque no sabe a nada, ¿no? Pero se notaba, no sé, es muy sutil, pero algo era. Claro, esa máquina está generando un flujo en el mismo sentido del éter, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Dentro del huevo. Correcto. Entonces, normalmente el sentido es el sentido antihorario, o sea, no en el sentido horario. El sentido horario es expansivo y entonces tiende a desgastarse. Y en el sentido antihorario te regenera y te revitaliza. Entonces, la energía se concentra hacia el interior. Cuando tú quieres expandirte, entonces los giros son en forma horaria. Cuando tú quieres recibir algo, entonces es un sentido antihorario. Entonces estoy mirando la esvástica que tiene un sentido horario o antihorario. Es que están las dos. Hay esvásticas con sentido horario y otra con sentido antihorario. Verás las dos formas. Estoy viendo aquí que además que esto es un símbolo ancestral. Lo había relacionado yo con los nazis, pero realmente... Los nazis creo que es el sentido horario porque representa la expansión. Ajá. Entonces, pues como tenían como expandirse por todo el mundo, pues eran en ese sentido. Esa es una esvástica la que muestras, creo que es de tipo budista y es antihorario. Si te fijas, es al revés, antihorario, que es más positiva, más revitalizante. Entonces es como para recibir energía interior en tu cuerpo. Curiosamente dicen que es un santuario ibérico, es de la península ibérica en tiempos ancestrales. Antes han mencionado a los celtas, las casas también que eran redondas de los celtas, de ese conocimiento de esos celtas que vivían aquí, que vivían más en armonía con la naturaleza. Correcto, tenían ese conocimiento como el de los druidas, igual. Tenían esa capacidad de esa comunicación entre lo que es la materia y lo divino o lo etérico. Entonces esas personas eran como los transmisores de ese tipo de energía. Una cuestión también es que, claro, si nuestro ADN tiene también este movimiento en espiral, es porque tiene una conexión o está guiado también por los flujos del éter, ¿no? Entonces, de algún modo, la gente sabe lo que es el ADN recombinante o con una porción del ADN basura. Si nosotros acumulamos carga etérica, también optimizamos las posibilidades de que nuestras células se regeneren a partir del propio código recombinante del ADN. Esta es la explicación, ¿no? De que conseguiremos regeneración celular
adquiriendo estas terapias de carga etérica positiva. De hecho, según Tom Barden, que creo que en el primer vídeo que hicimos hablé de él, que era un científico que trabajó para el ejército. Él trabajaba mucho para lo que es armamento de energía escalar. Y entonces lo que es el ADN tiene forma de espiral. O sea, la energía escalar es como una doble hélice, como lo que es el ADN. Y él decía en sus propias palabras de que la vejez es una enfermedad, que no es algo natural, que lo natural es que nos conservemos jóvenes siempre. Igualmente algún día te vas a morir, pero te vas a morir con un aspecto joven y sano. No tienes que morirte con un aspecto que parece una pasa, todo arrugado y viejo. Eso, según él, eso es una enfermedad, y la energía escalar tenía la capacidad de revertir esa enfermedad y devolverte esa vitalidad que vas perdiendo con los años. Ese hombre sabía mucho de lo que hablaba y claro, divulgó un poco, pero habrá cedido a secretos alucinantes del éter. Y además vi ese programa donde lo mencionaba, donde hablaba eso, que la regeneración podía ser completa y una situación de juventud aparente. De hecho, lo comentaba en un programa reciente hablando de otro objeto, que era los círculos concéntricos, de que la gente que se aplica a esa máquina etérica conserva el aspecto rejuvenecido. Lo que es el oscilador de Lakowski son unas antenas que tienen como unos tubos como de cobre de forma concéntrica, y entonces es lo que se llama un oscilador de ondas múltiples. Entonces tiene cada círculo es una frecuencia concreta para que coincida con las frecuencias que tienen las células de tu cuerpo. Entonces se emite ese tipo de energía etérica o energía escalar a través de esas antenas. Te pones en medio de las dos antenas y recibes esa carga energética, entonces para encontrar esa resonancia con tus células, y entonces así se recuperen, se regeneren y se curen. Y eso a principios del siglo XX se utilizaba de una forma oficial en hospitales tanto de Nueva York como de París, como de Italia. Los oncólogos utilizaban ese tipo de máquinas. No era algo alternativo, era algo oficial. Que después de que murió atropellado este señor Lakowski, intencionalmente atropellado, ya se empezaron a quitar de los hospitales y de repente se olvidó ese tipo de terapia, hasta que pasados bastantes años alguien encontró en un almacén en un hospital de París uno de estos osciladores, y entonces hizo como tecnología inversa para volverla a construir, y entonces gracias a eso ahora pues hay gente pues que lo construye y hace ese tipo de terapias. Puedo hacer un oscilador de Lakowski. Yo de hecho, la gente que siempre pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos salir de esto y tal? Evidentemente, aprender cómo funciona la energía etérica en un sentido positivo y construir los propios aparatos. No podemos esperar que se construyan por las grandes empresas este tipo de elementos, ¿no? Incluso algunos motores, claro, de punto cero, que podrían dar luz a una comunidad, curar y tal. Eso hay muchos inventos, ¿no?, de esta energía, que también llamada del punto cero. Es un término que no hemos utilizado en estos programas, pero es un poco lo mismo, es sacarla del éter. Y evidentemente no te lo van a vender al por mayor, ¿no?, como la aspiradora esa robótica que limpia el piso. Tenemos que aprender a construirlo nosotros y ver cómo funciona, pero eso forma parte del proceso. Se hace todo de forma casera. De hecho hay diferentes foros, grupos de WhatsApp o de Facebook que están dedicados a esto, y ahí pues puedes aprender a construirte tu propia máquina y tenerla ahí en casa. No hace falta ser un ingeniero para construirla. Yo mismo me he construido una, así que yo no soy electricista, no estoy iniciado en la electrónica y me la he podido hacer, así que cualquiera se la puede hacer. Simplemente es introducirse en estos grupos, y ahí la gente pues te comparte información para que uno se la pueda construir. Yo lo que deduzco de todo esto, Kim, es que el ADN es una cosa para mí que me fascina, ¿no? Porque incluso Tom Barden
decía que te podías regenerar, o sea, que si te falta un miembro, pues lo podría acabar regenerando con la carga etérica adecuada. Sí, pero ahí hay una trampa. Claro. Él decía que cuando la energía fuera 100% escalar. La tecnología que hay actualmente de forma casera, que tiene pues la gente que está en estos medios, no es 100%. Tiene un porcentaje muy elevado que se puede considerar como del 90%, que es muy bueno y tiene muy buenos resultados, pero lo que es la regeneración de extremidades, ese tipo de cosas que hablaba Bardem, solo era en el caso de que se lograra el 100% de este tipo de energía. Interesante. Con la actualidad se puede arreglar y curar un montón de enfermedades y cosas, pero hasta un límite. Hasta un punto. Pero lo que sí deduzco es que un tema también que he trabajado mucho, que he estudiado, aunque lo he divulgado poco más en conferencias, el tema del ADN recombinante o del ADN basura. Hay un código ahí que nos permite tener una potencialidad que en la práctica no tenemos, porque yo creo que este mundo de algún modo está desintonizado de los flujos del éter. Se trata de desintonizarnos de los flujos del éter. Entonces, por remedios caseros, estudiando, tenemos que optimizar esa conexión con el éter, porque este planeta o esta realidad está movida ligeramente de sitio para que no cuaje. Entonces, todas estas limitaciones, pesadeces, es por eso. Incluso la guerra, existe una guerra a todos los niveles, hay una guerra espiritual, la guerra esotérica, porque estamos mucha gente volviendo, intentando encontrar el camino de conexión mayor con el éter, y por la otra parte están haciendo todo lo posible para desconectarnos del éter. Esta batalla espiritual es una batalla por el éter. Y lo bueno de aprender este tipo de cosas es que te vas haciendo autosuficiente y no dependes de terceras personas, porque al aprender a hacer ese tipo de pequeños inventos y máquinas, al final ya sabes cómo hacerlo, ya sabes cómo repararlo cuando se estropea, y ya no dependes de una empresa o de otras personas, sino que ya tú mismo ya sabes cómo hacerlo, y estés en el lugar donde estés, tienes el conocimiento para podértelo fabricar. Bien, oye, y me gustaría también que finalmente una cosa que para optimizar la energía del éter, sin construir nada en casa ni nada, para que viva en un piso, no tenga garaje ni taller, que es cuándo se deben concebir los hijos para que tengan mayor carga etérica. Pues cuando no haya eyecciones solares. Es decir, Alexander Kozyrev se dio cuenta de que cuando no hay ningún tipo de eyección solar, no hay actividad solar, entonces es el mejor momento para concebir un hijo, porque ese hijo estará más despierto psíquicamente, tendrá más capacidades psíquicas y tendrá más capacidad etérica que uno que ha nacido en plena tormenta solar. Porque la tormenta solar tiene una carga electromagnética muy fuerte, y entonces los que han nacido o han sido concebidos en este tipo de épocas de tormentas solares nacen más limitados psíquicamente. Muy curioso, porque te lo escuché decir y hay una pregunta en las redes sociales, en los circuitos de conspiración de hace un año y medio, que siempre la misma y nadie se da con la clave. Oye, ¿cómo que hay algunos que ven lo que está pasando y otros no pueden verlo? ¿De qué depende? Porque no se trata de que uno sea albañil o ingeniero técnico de lo que sea, que trabaje en un banco, de empleado, de policía, bombero, da igual el gremio, da igual escayolista, que ingeniero físico teórico, o lo ve o no lo ve. ¿De qué depende esa conciencia? Quizá una de las claves será el momento que fueron concebidos esos sujetos, esos individuos. Exacto, y de hecho, cuando hacen experimentos de energía psíquica para manipular, ya sea en caso de espionaje psíquico, por ejemplo, el típico caso de espionaje entre Estados Unidos y Rusia, pues lo hacen en épocas donde no hay esta actividad solar para tener más eficiencia a la hora de hacer ese tipo de trabajos. Por tanto, los momentos de eyección de masa coronal entorpece los experimentos. Es mal momento. Sí.
Es el peor día donde tú puedes trabajar psíquicamente algo, porque ese día te va a costar bastante más que un día que el sol no tiene actividad y está completamente limpio. Es muy curioso porque es que la anomalía, esos días se suceden a tope. Los días de eyección de masa coronal pasan siempre cosas muy raras constantemente. Uno puede hacer un experimento sencillo, el de las cartas Zener, que es esas cartas con distintas figuritas del cuadrado, triángulo, etcétera. De hacer la prueba cuando hay actividad solar, a ver cuántas aciertas, y luego hacer lo mismo cuando sabes que no hay actividad solar, a ver en qué momento has acertado más. Sí, señor. Pues bueno, si se te ocurre alguna terapia más que pueda ayudar a la gente o contarnos algo de tu aplicación y tal, esta que tenías y tal, pues sería interesante para rematar el programa. Otra cosa es el sonido, y concretamente yo en el sonido tengo una investigación pues propia, hecha por mí, que yo creé unos sonidos hace aproximadamente 5 o 6 años, y estos sonidos los hice basándome en la energía escalar. Es decir, encontré dos cualidades opuestas en el sonido y las junté para provocar esa unidad, y entonces el resultado fue que este tipo de sonidos, que tengo una aplicación que se llama Sonidos Escalares de Joaquín Piquer. Ahí si lo puedes descargar, si tienes Android, lo puedes descargar en el Play Store. Es una aplicación gratuita, tiene publicidad como la mayoría, pero es gratuita y te la puedes descargar. Y si tienes un dispositivo de Apple, pues está tanto en iTunes como en Apple Music. O sea, tanto si tienen un tipo de teléfono como en otro, pueden encontrar estos sonidos. Y estos sonidos con el tiempo se ha ido viendo de que estimula las capacidades psíquicas, tienes más sueños lúcidos, te aportan más vitalidad, tienes como más ganas de hacer cosas cuando los escuchas. Y tengo varios vídeos en mi canal donde doy instrucciones de cómo escucharlos para optimizar más ese tipo de escuchar los sonidos. Siempre recomiendo que sea a oscuras o con los ojos tapados, porque la glándula pineal se estimula cuando hay una luminosidad muy baja. Cuando estás de día, la glándula pineal no actúa igual, entonces tú escuchas los sonidos a oscuras, pues siempre tendrás un mejor efecto que si lo escuches con los ojos abiertos y a plena luz del día. Genial. Bueno, pues Kim, te quería dar las gracias no solamente por haber grabado este programa, ¿no?, sino por todo tu trabajo y todo lo que estás descubriendo y todo lo que estás aportando aquí a la comunidad, ¿no?, de conscientes y todo lo que les va a permitir pues mejorar sus vidas. Sí, muchas gracias. Sí, ya digo, es como un hobby que tengo, una afición, y desde que me inicié, como te comenté en otro vídeo, en lo que es el Templo de Salomón, ese fue mi inicio. Una vez ya me inicié con lo del Templo de Salomón, a partir de ahí me fueron saliendo más cosas, más información, fue tirando del hilo, y hasta que al final me decidí a hacer este tipo de canal y ahí exponer todo lo que he ido aprendiendo en todos estos años. Bueno, pues genial. Yo creo que lo podemos dejar aquí sin perjuicio de que en el futuro grabemos más cosas y demos más revelaciones sobre la ciencia del éter. Así que yo te voy a mandar un abrazo etérico, que además que como no está sujeto al espacio, pues te llega ya. Etérico y eterno. Ya, instantáneamente. Claro que sí. Y ya está. Y date las gracias por tu amistad y por estar aquí departiendo. Así que... No, gracias a ti, Fran, por darme esta oportunidad de dar a conocer mi canal y lo que muestro. Pues eso es lo que la moraleja de todo esto, de lo que hemos hablado en estos programas y de los que hablaremos más, es que la carga etérica intentan quitarla, robarla para tenernos down constantemente. El ataque es brutal. Cuando se habla de que hay una guerra espiritual, es etérica también. Y la única forma de plantar cara y no irte por el sumidero y de tener una opción de contrarrestar la cosa es teniendo conocimiento de lo que es la cuestión etérica, la cosa etérica, de cómo funciona y cómo podemos usarlo para optimizar nuestras vidas. Y practicarlo, no solo tener el conocimiento, sino ponerlo en la práctica, porque estamos rodeados de elementos que están conectados con el éter, que están ahí para poderlos utilizar a nuestra voluntad,
Y es lo que comenté yo en el último vídeo. Digo, la gente se pregunta por qué el mal siempre triunfa y por qué la gente ventajosa siempre sale con la suya, y es porque tiene una disciplina que nosotros no, o la mayoría de nosotros no tiene, y es que están constantemente trabajando su energía psíquica para conseguir sus objetivos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprovechar todo este entorno que está cargado de energía etérica para trabajar nosotros también nuestra energía psíquica para contrarrestar esta energía opuesta que impide que nos podamos desarrollar. Qué gran consejo, ¿eh? Qué fácil es caer en la autocomplacencia y eso, y no entrar a la práctica. Pues es un gran consejo. Llegó la hora de la práctica, señores. Hemos estado muchos años con los vídeos, con la teoría, y llegó la hora de la práctica. Así que aprender lo que podáis sobre el particular y, por supuesto, suscribiros a la ciencia del éter de Joaquín Piqué y a Un Salto Cuántico, ¿vale? Y oye, qué gran consejo nos has dado, finalmente, Kim. El mal no descansa. Muchas gracias. Y el mal no descansa, y es muy aplicado, por eso estoy ahí. Eso es una virtud elogiable, aunque esté mal encaminada, y tenemos que tomar ejemplo de eso. No para hacer lo mismo, sino para tener esa misma disciplina que tienen ellos, pero con un objetivo pues mucho más noble. Para hacer bien, qué maravilloso consejo final, Kim. Bueno, pues te mando un abrazo enorme, etérico, y hasta muy pronto. Nos vemos en los canales, ¿vale? Muy bien, Fran. Gracias a todos. Gracias. Os quiero, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.